Hola, nosotros somos estudiantes de psicología de noveno semestre y en este video vamos a hablar acerca de qué son las enfermedades genéticas que dejan secuelas neuropsicológicas en las personas que las padecen. También hablaremos acerca de qué son estas enfermedades, enumeraremos algunas de ellas y por último mencionaremos algunos puntos relevantes para explicarlas mucho mejor. Mi nombre es Albanis Morales y es un gusto para mí acompañarte en este video y junto con mis compañeros prometemos que no te vas a aburrir y que vas a aprender muchísimo. Una enfermedad genética es un trastorno que se origina debido a la alteración o a la mutación de un gen. ¿Sabían ustedes que existen miles de trastornos o enfermedades genéticas y que se descubren muchas más cada día? ¿Y sabían ustedes que estas pueden ser hereditarias? Entre las más comunes encontramos el síndrome del cromosoma X frágil, encontramos el trastorno genético de esclerosis múltiple, la enfermedad de Huntington, tenemos el Parkinson y la más común que es el síndrome de Down. Estas enfermedades o trastornos serán abordados más adelante. Hola, ¿cómo va? Me presento, mi nombre es Santiago Figueroa, estudiante de psicología de noveno semestre. Y bien, con respecto a las consecuencias neuropsicológicas, la literatura nos dice que son aquellas enfermedades o alteraciones que pueden afectar los procesos cognitivos del sistema nervioso central, como la atención, la memoria, el lenguaje, las funciones ejecutivas, las capacidades visoconstructivas, el lenguaje. Y partamos de que el doctor Arango nos dejó un protocolo neuropsicológico completo con diferentes pruebas estandarizadas, como la figura compleja de Reid, la de memoria y copia, el test de Hopkins, el test de Boston, el TMTA, el TMTA-B, el Stroop de colores, el test de MoCA, que es una prueba de tamizaje que mide muchos dominios cognitivos. Esto con la intención de rastrear y hacer un análisis neuropsicológico muy completo si hay patrones o afectaciones cognitivas que pueden estar alterando el sistema nervioso central de la persona. Bueno, ¿qué es la esclerosis múltiple? Es una enfermedad progresiva del sistema nervioso central, la cual se clasifica como un trastorno desmielinizante, o sea que lesiona la cubierta protectora pues que rodea como que las fibras nerviosas del cerebro, y esto pues lleva en última instancia a la muerte de las neuronas del encéfalo y de la médula espinal. La desmielinización provoca varios síntomas, entre ellos podemos encontrar lo que son como los problemas motores, problemas cognitivos, incluso problemas neuropsiquiátricos, con una elevada variabilidad en síntomas y en el curso de la enfermedad. Estadísticamente hablando, tiene una incidencia de 50 a 60 casos por cada 100.000 personas, afectando más a los hombres que a las mujeres. En cuanto a la tipología, encontramos 4 tipos. El primero es el síndrome clínico aislado, que es el primer episodio de síntomas neurológicos causado pues por lo ya mencionado anteriormente, la recuperación total o parcial. En segunda instancia tenemos la esclerosis múltiple remitente recurrente, que pueden aparecer síntomas en cualquier momento, ya sean síntomas nuevos o síntomas conocidos. Luego tenemos la esclerosis múltiple secundaria progresiva, que es pues ya la discapacidad empeora con el paso del tiempo. Y por último está la esclerosis múltiple primaria progresiva, que la discapacidad empeora gradualmente, pero pues no tiene recaídas. En cuanto a las secuelas, pues las lesiones de esta enfermedad interfieren con el funcionamiento eficiente de la red neuronal. ¿Qué quiere decir esto? Pues como que los dominios cognitivos más vulnerables son pues la atención, el procesamiento de la información, la flexibilidad mental, la planeación e incluso la solución de problemas y la recuperación de palabras. En cuanto al tratamiento, los estudios disponibles sobre este tema pues tienen como objetivo mejorar los déficits de atención, el funcionamiento de la memoria y las habilidades de comunicación. Pues al parecer como que ningún estudio ha considerado hasta ahora la rehabilitación de un modo holístico. O'Brien y colaboradores en el 2008, en su investigación sobre la rehabilitación cognitiva, informaron que la mayor parte de los estudios se enfocaban más que todo en rehabilitar el aprendizaje y la memoria, lo cual lleva a sustentar o a inferir la idea de que el tratamiento más efectivo para este caso es un protocolo de reentrenamiento de la memoria. Enfermedad de Huntington. Esta enfermedad se define a menudo como un trastorno del movimiento
debido a los cambios físicos notables y característicos como corea, que es el movimiento involuntario rápido de la cara, las extremidades y el torso. También se puede presentar distonía, que son los movimientos de torsión lentos, y también se presenta bradicinesia, que es el enlentecimiento motor y rigidez de las extremidades. Este es un trastorno que se denomina como incapacitante hereditario y degenerativo del cerebro, causado por una mutación genética en el cromosoma 4. Los hijos de las personas afectadas tienen un 50% de probabilidad de heredar el gen defectuoso. Tanto hombres y mujeres lo pueden padecer de igual forma. Cabe aclarar que las personas que lo padecen no se enteran sino hasta después de los 30, 40 años generalmente, cuando ya han formado una familia, tenido hijos, etc. Por tanto, ellos antes de tener hijos no tienen cómo saber que presentan esta enfermedad, a no ser que se hagan una prueba de ADN, una prueba sanguínea, perdón, donde se estudie si se tiene el gen o no. Bueno, hay dos tipos en que se pueden presentar esta enfermedad. La más común es la que se aparece en la edad adulta. Las personas con esta forma de la enfermedad generalmente presentan síntomas a mediados de la tercera y cuarta década de sus vidas. La otra forma en que se presenta la enfermedad es en la edad, em, en la niñez y en la adolescencia. Bueno, ¿cuáles son los cambios físicos, los cambios cognitivos que puede presentar una persona cuando presenta esta enfermedad? Bueno, las principales secuelas están en las habilidades psicomotoras, ya que las personas empiezan a tener una lentificación de sus acciones. También se presentan cambios en las funciones ejecutivas, puesto que tienen problemas de planeación, atención, organización y secuenciación, así como la flexibilidad cognitiva que tienen las demás personas que los rodean. En la memoria ellos también se ven afectados, pues los pacientes manifiestan dificultades en el aprendizaje de habilidades motoras y en la adquisición de rutinas repetitivas. En el procesamiento de las emociones también tienen dificultades para procesar sus expresiones faciales con facilidad. Además presentan apatía, irritabilidad y depresión. Bueno, ¿cómo se trata a las personas que padecen esta enfermedad, pero desde un ámbito neuropsicológico? Básicamente, muchos datos preliminares sugieren que las intervenciones tanto motrices y cognitivas mejoran la capacidad funcional y retrasan el deterioro cognitivo. Los datos son suficientemente promisorios para justificar más intervenciones de otros estudios que hayan pues investigado todo este tema. También se menciona que no hay una intervención farmacológica, es decir, no hay drogas para que las personas puedan tomar y mejorar los síntomas. Hablaremos ahora acerca de la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson es un trastorno del movimiento por degeneración temprana de las neuronas dopaminérgicas en la parte compacta de la sustancia negra en relación con la presencia de los cuerpos de Lewy en las neuronas sobrevivientes. Desde el plano neuropatológico, es un trastorno multisistémico resultado de la combinación de factores genéticos y también ambientales, que involucra a varias áreas dopaminérgicas y no dopaminérgicas del cerebro. A pesar de la cantidad de estudios que se han hecho acerca de esta enfermedad, la etiología exacta aún se desconoce. La frecuencia aumenta con la edad
y en los países industrializados se calcula que aproximadamente un 0,3% de la población general lo presenta y un 1% de las personas mayores de 60 años también presenta esta enfermedad. Bueno, el Parkinson se puede presentar de dos maneras. La primera es en personas menores de 50 años, que se conoce como Parkinson de inicio temprano. Y la más frecuente es la que se presenta en personas mayores de 60 años, como se mencionaba anteriormente. Bueno, las secuelas que deja esta enfermedad son muchas. Entre los signos motores cardinales son temblor, rigidez, lentitud de movimientos y dificultades en la marcha. También se presenta disartria, disfagia, inestabilidad postural y congelamiento de la marcha. Esto más que todo se presenta en el Parkinson cuando ya ha ido avanzando. La enfermedad también se vincula con síntomas no motores como disfunción olfativa, deterioro cognitivo, síntomas psiquiátricos, trastornos del sueño, disfunción autónoma, dolor y fatiga. Estos síntomas no motores se pueden manifestar en etapas tempranas o tardías. Bueno, ahora bien, ¿qué se hace desde el ámbito neuropsicológico con pacientes que presenten la enfermedad de Parkinson? Bueno, las intervenciones han variado del entrenamiento de lápiz y papel al computarizado. Como bien se sabe, ya todo ha ido avanzando a medida que avanza también la tecnología. Por tanto, actualmente se trabaja mucho más con el entrenamiento específico cognitivo al no específico, como por ejemplo los juegos de control del movimiento. Jugar videojuegos y también realidad virtual se considera un entrenamiento de funciones o habilidades, que suele verse como algo divertido que previene la declinación cognitiva a largo plazo de estos pacientes. El elemento competitivo constituye un factor motivacional adicional para continuar el juego, y una tercera ventaja es que esta actividad se puede llevar a cabo desde casa sin que el paciente se traslade a un centro médico. Además, eleva la frecuencia del entrenamiento. Jugar requiere capacidades físicas y cognitivos. Al hablar de estas funciones cognitivas se refiere a un juego ejercitante y como tal puede mejorar las funciones motrices y cognitivas de los pacientes. Con respecto al síndrome del cromosoma X frágil, la literatura nos dice que es la causa más frecuente o más significativa de discapacidad intelectual. Y asimismo, esto se puede desencadenar de tipo hereditario, es decir, la mejor forma para detectar este tipo de enfermedades es desde los primeros meses de vida, máximo 2 años de edad. Y asimismo, en este tipo de patologías hereditarias o genéticas, las mujeres tienen la facilidad de compensarlo debido al déficit de un cromosoma X con el otro. Y asimismo, esto se debe a que tienen mucho más sustancia gris y mucho más sustancia blanca y las estructuras encefálicas mucho más conectadas. Bien, con respecto a la prevalencia, partamos de que la mutación que causa el síndrome del cromosoma X se localiza del extremo del cromosoma X, es decir, esto afecta a largo, a mediano y a corto plazo las funciones cognitivas de la persona. Con respecto a la tipología, se expresa de manera diferente en hombres y mujeres, ya mencionado anteriormente, debido a que la mujer tiene la facilidad de compensar ese cromosoma con otro y por su incremento en la sustancia gris y la sustancia blanca. Partamos de que las secuelas son muy extensas o son categorizadas, pero son las siguientes. Pueden traer consecuencias cognitivas como TDAH, también deficiencia intelectual, por lo que se recomienda la aplicación de pruebas neuropsicológicas como símbolos y dígitos. Es una prueba que mide velocidad de procesamiento. El tratamiento que nos recomienda la literatura pues depende del caso de gravedad obviamente, pero la terapia o la terapia ocupacional puede mejorar los procesos de aprendizaje
con la intención de que el hombre o la mujer o el paciente tenga un estilo de vida más adecuado y sea una persona funcional delante de la sociedad. Bien, con respecto al trastorno genético por síndrome de Down, la literatura nos dice que es una alteración genética que se produce por la presencia de un cromosoma extra. Esto quiere decir que las células del cuerpo humano tienen 46 cromosomas. En ese orden de ideas están distribuidos en 23 pares cada uno. Pero ¿qué pasa con las personas que padecen síndrome de Down? Las personas que padecen síndrome de Down tienen 3 cromosomas en el par 21 en lugar de los 2 que existen habitualmente. Por ende, esta es la explicación científica que nos brinda la literatura. Asimismo, la prevalencia de esta enfermedad genética es de una por cada 600 personas que existen en el mundo. Con respecto a su tipología, existen tres tipos más frecuentes o los más comunes, que es la trisomía 21, el síndrome de Down por translocación y el síndrome de Down por mosaicismo. Con respecto a las secuelas, partamos que las secuelas son muy significativas, pero son muy conductuales y muy emocionales. Este tipo de personas son muy sensibles, sus emociones están a flor de piel y lo más probable, o en la mayoría de casos, es que padezcan trastornos por déficit de atención e hiperactividad, por lo que se sugiere un proceso terapéutico. Con respecto al tratamiento, se sugiere mitigar o por lo menos distribuir los factores cognitivos que puedan padecer esta persona, es decir, intervenir para que den un estilo de vida aceptable en la sociedad y puedan acoplarse lo máximo posible en ella.